Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Saludos amigos y amigas. Nos encontramos a la mitad del mes hermoso de mayo, mes de las madres, mes de las flores. Y también prácticamente nos encontramos a la mitad de la Pascua, de este tiempo tan particular en la iglesia, donde celebramos la resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección. Y continuamos dando gracias a Dios por ese don de la resurrección de Jesús, que ha hecho surgir en lo más hondo de nosotros una hermosa primavera. La muerte ya no tiene la última palabra. Somos criaturas nuevas que al ser renovadas por el amor redentor de Cristo, viven ya desde el dinamismo de ese amor, en clave pascual de resurrección. Resurrección que implica también el amarnos los unos a los otros. Una primera lectura tomada de Hechos, como en estos domingos estamos haciendo, hoy en el capítulo 14 a partir del verso 21. La iglesia se expresa como la comunión de comunidades. Esta es la descripción del primer viaje apostólico en que Lucas ha resumido la actividad misionera de la comunidad de Antioquía y de Pablo más concretamente durante su primer viaje. Recordemos que el libro de los Hechos también se puede llamar el libro de las actividades apostólicas de la primera comunidad y particularmente de Pablo. Primer viaje apostólico que se nos presenta a Pablo y a Bernabé trabajando denodadamente por hacer presente el reino de Dios en ciudades importantes de Cilicia y de la provincia romana de la Capadocia, al sur de Turquía. En realidad, deberíamos tener muy presente los capítulos 13 y 14 de los Hechos, que forman una unidad particular de esta misión tan concreta. Son dignos de destacar los elementos y perfiles de esta tarea apostólica que implica a todos los cristianos, que por el hecho de serlo están llamados a la misión evangelizadora. Resalta el coraje para anunciar la palabra de Dios y exhortar a perseverar en la fe. No basta simplemente con el anuncio, sino con la constancia. Todo se ha preparado con cuidado. La comunidad ha participado en la selección y por lo mismo es la comunidad la que está implicada en esta evangelización en el mundo pagano. Es la iglesia que envía a alguien en su representación en aquella comunidad y también hoy el día. Por eso el evangelizador no se pertenece, va donde está destinado. Está a punto de terminar el primer viaje apostólico, con el que el autor de los Hechos ha querido resumir una primera etapa de la comunidad primitiva. Jerusalén, de alguna manera, había quedado a la espera de este ciclo en que ya los primeros paganos se adhieren a la nueva fe. Y ahora entra como protagónica la comunidad de Antioquía, donde los discípulos reciben
el nombre nuevo que ya hablamos la vez pasada, el de cristiano. La que se ha empeñado con acierto profético en abrirse a todo el mundo, a todos los hombres, a todos los seres humanos, como Jesús le había pedido a los apóstoles al inicio. La iniciativa, pues, la lleva la comunidad de Antioquía de Siria, no la de Jerusalén, pero en definitiva es la comunidad cristiana, es la encarnación de la iglesia de Cristo en esa comunidad. Es la comunidad cristiana quien está en el centro de la misión. Ya sabemos que algunos de Jerusalén ni siquiera veían con buenos ojos estas iniciativas, porque eran judaizantes, porque parecían demasiado arriesgadas, porque parecía que no tuviera la madurez suficiente para echar raíces. No obstante, no se debe olvidar el gran protagonismo de todo esto. El gran protagonista es el Espíritu Santo, que se encarga de abrir caminos. Por eso, si no es Jerusalén, los 12 será Antioquía, y los nuevos apóstoles, quienes cumplirán la palabra del resucitado. ¿Por qué? Porque el mensaje no puede encadenarse al miedo de algunos. En estas ciudades evangelizadas, algunos judíos y la sinagoga no se aceptaran a esto con su doctrina, porque todavía pensaban que eran judíos, pero ni siquiera en la comunidad cristiana de Jerusalén. Por parte de algunos se aprobarán estas iniciativas. Es más, al final de este viaje habrá que sentarse y hablar, discernir qué es lo que Dios quiere de los suyos. La Asamblea de Jerusalén está esperando aquel concilio que aparece en Hechos capítulo 15. Eso encontramos en la primera lectura, que es, reiteramos, esta primera viaje apostólico de Pablo, con sede no en Jerusalén, sino en Antioquía. Y pasamos ahora a la segunda lectura. Esta lectura grandiosa, porque es una lectura típica de este género literario, pues un texto que tiene todas las connotaciones de la ideología apocalíptica, lo que hemos estado escuchando en estos días anteriores, el Apocalipsis. Tiene toda la poesía de lo utópico y de lo maravilloso. En realidad, es algo idílico, importante, realizable. No puede ser de otra manera para el vidente de Patmos, para Juan, su autor, como para todos los videntes del mundo. Jerusalén, lugar de la presencia de Dios para la nueva religión judía, alcanza aquí el cenit de lo que ni siquiera David había soñado cuando conquistó la ciudad a los jebuseos. Todo pasará hasta lo más sagrado, porque se anuncia una ciudad nueva, un tabernáculo nuevo, en definitiva, una presencia nueva de Dios con la humanidad. Un cielo nuevo y una tierra nueva, de la que desciende una nueva Jerusalén, que representa la ciudad de la paz y la justicia y de la felicidad, como su nombre antiguo y primitivo. En la línea de muchos profetas del Antiguo Testamento, se nos quiere presentar a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, en la figura de la esposa amada, ya no amenazada por guerras y hambre y necesidades. Es el idilio de lo que Pablo y Bernabé recomendarán. Hay que pasar mucho para llegar al reino de Dios. Dios hará nueva todas las cosas, incluso a nosotros mismos desde nuestro interior.
pero sin que sea necesario dramatizar todos los momentos de nuestra vida. Es verdad que para ser felices es necesario renunciar y luchar. El Evangelio de hoy nos da una hermosa clave para lograr este propósito. Nos encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, donde se nos habla de la batalla del amor. Estamos en este Evangelio de Juan en la última cena de Jesús, antes de sus días pascuales. Es en el marco de este discurso de despedida, el testamento de Jesús a los suyos, la última cena de Jesús con sus discípulos, donde quedan grabadas sus últimas palabras, el memorial. Quedaría grabada en sus mentes y en su corazón. El redactor del Evangelio de Juan sabe que aquella noche fue especialmente creativa para Jesús y experiencia nueva también para los comensales, los apóstoles. No tanto tal vez para los discípulos, que solamente la podrán recordar y recrear a partir de la resurrección. En aquel entonces no entendieron nada, todo lo comprendieron posterior a la resurrección. Juan es el evangelista que más profundamente ha tratado este momento. A pesar de que no encontramos en este espacio la institución de la Eucaristía, porque ya ha hablado lo suficiente en su capítulo 6 del Evangelio, Jesús el pan de vida. Ha preferido otros signos y otras palabras, puesto que ya se conocían las palabras eucarísticas por los otros evangelistas, recordando que este evangelio fue escrito de los últimos, es el año 80. Precisamente la del evangelio de hoy son determinantes. Se sabe que para Juan la hora de la muerte de Jesús es la hora de la glorificación. No es una hora cronológica, es una hora de gloria por Jesús después de haber pasado por la pasión. Por eso no están presentes los indicios de la tragedia. Por eso hay detalles que no aparecen, porque Juan quiere irse fundamentalmente al signo. La salida de Judas del cenáculo desencadena la glorificación, en palabra de Jesús, del Jesús joánico. No es la tragedia todo lo que se va a desencadenar, sino el prodigio del amor, la manifestación plena de ese amor de Dios consumado, con que todo había comenzado. Jesús había venido para amar, y este amor se hace más intenso frente al poder de este mundo y el poder del mal. En realidad, esta no puede ser más que una lectura glorificada de la pasión y la entrega de Jesús. Y no puede hacerse otro tipo de lectura de lo que nos hizo Jesús y las razones por las que las hizo. Por ello, enseñarse en la pasión y en la crueldad de su sufrimiento no hubiera llevado a ninguna parte. El evangelista entiende que esto lo hizo el Hijo del Hombre, Jesús, por amor, y así debe ser vivido por sus discípulos. Esta es la ley máxima de sus seguidores. Con la muerte de Jesús aparecerá la gloria de Dios comprometida con él y con su causa. Por otra parte, ya se nos está preparando, como a los discípulos, para el momento de pasar de la Pascua a Pentecostés. También vamos haciendo ese camino nosotros en estas semanas de Pascua que van pasando. Del tiempo de Jesús al tiempo de la iglesia,
porque todo también tiene su momento y su formación. Es lógico pensar que en aquella noche en que Jesús sabía lo que podría pasar, tenía que preparar a los suyos para cuando no estuviera presente. Tenía que formarlos, tenía que enseñarles. No lo había llamado para una guerra y una conquista militar, ni contra el imperio de Roma, ni contra el imperio invasor. Lo había llamado para la guerra del amor sin medida, del amor consumado. Por eso la pregunta debe ser, ¿cómo pueden identificarse en el mundo hostil aquellos que le han seguido y los que le seguirán? Ser cristiano, discípulo de Jesús, es amarse los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo. Ese es el catecismo que debemos vivir. Esa es la señal de los cristianos, amarse como hermanos. Todo lo demás encuentra su razón de ser en esta ley suprema de la comunidad del discípulo. Todo lo que no sea eso es abandonar la comunión con el Señor resucitado y desistir de la verdadera causa del Evangelio. La Pascua del amor, Pascua y amor identificado. Por eso el texto de este domingo nos hace volver al cenáculo, donde Jesús, en el preludio de su hora, habla de su glorificación y confía a los discípulos el mandamiento del amor. La verdadera señal que les autentifica como seguidores suyos. Su hora es la de la Pascua de su amor. Su amor hasta el extremo. Vence la muerte y renueva todo. Como cristianos hemos renacido en la Pascua amorosa de Jesús. Y este mandamiento nos recuerda que nuestra existencia cristiana, en cuanto a existencia pascual, es vivir realmente este amor, el cual se manifiesta de verdad que somos nuevas criaturas y que somos los hijos de Dios. Amigos y amigas, que podamos durante esta semana de Pascua, podamos renovar nuestro compromiso, que podamos revisar nuestra vida, sobre todo en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra cotidianidad, a ver cómo hacemos vida esta invitación del Señor a amarse, a respetarse, a tolerarse, a aceptar la diversidad, a aceptar al otro, saber que podemos convivir en sana fraternidad, en comunidad, en iglesia, en familia, pensando diferentes, que eso es riqueza, eso es universalidad, eso es ser seguidores de Jesús en todos los contextos. Que este elemento, que esta vitalidad que fortaleció la vida de Pablo y Bernabé y de la primera comunidad de aquellas ciudades fuera de Jerusalén, que esta visión también beatífica, por así decirlo, del autor del libro del Apocalipsis, y que este texto y contexto del amor de Dios nos ayuden a cada uno de nosotros a vivir dignamente como cristianos entre nosotros, para que podamos celebrar la Pascua eterna, para el día y el momento en que llegue nuestra hora de ser glorificado, encontrarnos junto a Dios y podamos salir victorioso de aquel examen, de aquella evaluación sobre
el amor. Feliz semana para todos. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.